Juan, hermanos, nuestro maravilloso trayecto que hemos tenido. Ya terminamos el capítulo 5 e iniciamos el 6 esta mañana y es maravilloso lo que ha sucedido aquí porque vamos a adentrarnos a otro cuarto gran milagro que el Señor Jesús hace en el Evangelio de Juan y creo que también en los adyacentes, los demás evangelios sinópticos. Este momento, hermanos, que entramos aquí en el capítulo 6, tenemos que entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que pasó, porque en el capítulo 5 lo que desenvolvió toda la conversación que tuvo el Señor con los judíos era el gran evento de haber sanado a un joven, recuerdan, a una persona que hace 38 años, yo digo joven, ¿no? Pero yo creo que debe tener más, estaba enfermo y el Señor lo sana y a partir de ahí en día de reposo comienzan a seguirlo, comienzan a trabar, comienzan a quejarse del Señor Jesús los judíos a tal grado que quieren matarlo. Y cuando iniciamos el capítulo 6, Juan nos describe, hermanos, en el versículo 1, que después de esto, versículo 1 dice, después de esto, refiriéndose a lo que aconteció en el capítulo 5, cuando el Señor da su defensa, cuando el Señor testifica que Él es Dios al mismo nivel que el Padre, recuerdan los testigos que dio el Señor Jesús para decir que Él era Dios igual que el Padre. Habló de Juan el Bautista, habló de las Escrituras, habló de la ley de Moisés, habló de las obras que Él hizo. Y eso demostrando que Jesús es Dios al mismo nivel, a la misma potencia que Yahweh. Y después de estas cosas, dice Juan en el versículo 1, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y esto es interesante porque allí, hermanos, en este lugar estratégicamente, posiblemente había menos personas o había menos tumulto de gente. Y esto es interesante porque vamos a leer estos versículos 4, del 1 al 4 voy a leerlo porque son 4 escenas que vemos aquí y ahorita las vamos a ver. Y una gran multitud lo seguía, versículo 2, noten eso, una gran multitud le seguía, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Una vez más, hermanos, Juan nos relata aquí la fiesta de la Pascua. Y lo interesante que está pasando aquí, que muchas de las veces, si no ponemos atención en estos 4 versículos, podemos perder o pasar por alto lo que está pasando aquí. Quiero que noten, hermanos, que en el versículo 2 dice Juan que le seguía una gran multitud. Si nosotros recordamos en el capítulo desde el 1 al 5, todavía no había mucha gente que le está siguiendo al Señor Jesús. Al contrario, en el capítulo 5 podemos ver que hay un alboroto de muchos judíos, pero no seguidores. Entonces, lo que estamos hablando también, número 2, del 1 al 4, es la fiesta de la Pascua. Y cuando termina el capítulo 5, todavía no estaba cercano. Eso nos dirige a que del capítulo 5 al capítulo 6 han pasado 6 a 12 meses de tiempo. Y eso podría explicar, hermanos, cómo es que la fama del Señor Jesús ha crecido y ahora son, y ahorita lo vamos a ver, más de 5,000 personas que están siguiendo al Señor Jesús. Por eso es que Juan dice que una gran multitud lo seguía. Personas, perdónenme, personas que habían sido testigos de los milagros del Señor Jesús, personas que habían sido testigos de la sanación del que no se podía mover en el capítulo 5, personas que habían sido testigos y habían escuchado de la sanación de aquel que trabajaba con el rey Herodes, recuerdan también que sanó a su hijo porque él solamente lo dijo, recuerdan, hermanos, personas que conocían que Jesús hacía señales, que hacía milagros. Pero quiero que noten esto, y esto es lo que debemos entender. Este gran número de personas seguían a Jesús por eso, por las señales que hacía. Y si ustedes recuerdan el capítulo 3 de Juan, cuando Nicodemo va y le dice, Señor, yo sé que tú eres enviado de parte de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces, tú eres un maestro de Dios. Quiero que noten esa similitud de la declaración de la fe falsa de Nicodemo con lo que está pasando también con esta multitud que se agolpaba para seguir a Jesús. Eran personas que no creían que Jesús era el Mesías.
Eran personas que seguían a Jesús para obtener un beneficio de él. ¿Sí notan eso? Así que eso es importante para establecer el contexto y entender el capítulo 6, porque más adelante, este capítulo, al inicio de este versículo de la situación de la alimentación de los 5,000, va a presentar o va a establecer el diálogo que va el Señor Jesús después a hablar, hablando del pan de vida. Y el Señor, hermanos, está en este lugar de Galilea, en el mar de Tiberias, y esta gran multitud que después de 6 meses o casi un año, estuvieron conociendo al Señor, y si ustedes tienen el tiempo, ustedes pueden ver, por ejemplo, que en Marcos capítulo 6, el Señor Jesús también en este momento está a punto de reencontrarse con sus discípulos porque los había enviado de dos en dos a predicar el Evangelio. Y tú lo puedes constatar en Marcos capítulo 6, cuando el Señor manda de dos en dos a predicar el Evangelio a sus discípulos, y después de ese tiempo el Señor se queda en Galilea predicando mucho, predicando y enseñando mucho, y sanando a personas en ese tiempo. ¿Sí me explico? El Señor que se queda en Galilea solo predicando y enseñando y sanando, mientras los 12 discípulos están en parejas predicando y haciendo la labor que el Señor los mandó a hacer. Si ustedes lean Marcos 6, dice que el Señor les dio potestad para echar fuera demonios y para sanar personas, para predicar el reino, y les dijo que no llevaran nada, que no llevaran ropa, que no llevaran comida, que el Señor los iba a sustentar. Y cuando el Señor llega a este lugar, los discípulos van de regreso de esa misión. Eso es lo que está sucediendo en el capítulo 6. Ya estoy mencionando aquí 3 cosas. Los discípulos vienen de regreso de la misión que el Señor los mandó en Marcos 6, y el Señor ya pasó 6 a 12 meses predicando el Evangelio, y la fama de Jesús estaba creciendo a tal grado que ya eran más de 5,000 personas que le seguían porque querían que les diera algo el Señor Jesús. Y el Señor Jesús se va a reencontrar con sus discípulos. ¿Sí? Versículo 2. Y una gran multitud los seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Versículo 3. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Ahora este versículo, el versículo 3 declara eso mismo. Los discípulos regresan de la labor, de la misión que el Señor les mandó hacer, y regresan porque el Señor sabía que necesitaban un momento de descanso, los discípulos, que necesitaban un momento de retroalimentar, de enseñar, de ser escuchados de lo que pasaron. Si ustedes pueden también leer el Evangelio de Mateo, ustedes ven que cuando el Señor los manda de uno en uno y cuando regresan, ¿cuál es la actitud de los discípulos al Señor Jesús? ¿Recuerdan? Los discípulos le decían al Señor Jesús: Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios y los demonios se sujetaban a nosotros. Y regresaban contentos los discípulos de ver cómo el poder de Jesús estaba obrando en las vidas de los demás, en la predicación del Evangelio y en la sanación de las personas. Y también podemos ver, hermanos, como lo hemos estado enseñando en la escuela bíblica, el establecimiento del reino. Pedro, los discípulos también, hermanos, en poder de Dios expulsaban demonios, y también en algún momento cuando regresa el Señor dice que muchos se sujetaban en su nombre. Entonces el Señor, hermanos, sabía que tenía que pasar un momento a solas con sus discípulos. El versículo 3 nos narra que el Señor Jesús subió a un monte. Noten esa imagen. Más de 5,000 personas, para ser más o menos un poquito más exactos, estamos hablando más de 11,000 personas, porque se estaban contando solamente a varones, y obviamente los varones supongamos que tenían una esposa, aunque en ese tiempo había más, pero supongamos que son 10,000 a 11,000 personas, ya con niños. Le seguían al Señor Jesús, pero el Señor Jesús quería pasar un tiempo a solas con sus discípulos. Es por eso que Él sube al monte y se sienta allí. Noten ahí, Juan dice, con sus discípulos, no con toda la gente. La gente está allá esperando que el Señor salga y dé algo. Y el Señor quiere privacidad con sus discípulos y se sienta con ellos para escucharlos, para ministrarlos, para enseñarles. ¿Sí notan eso? Fíjense qué tantas cosas podemos sacar aquí, y tantas cosas que podemos dejar pasar por alto cuando no entendemos el contexto. ¿Sí lo ven?
Así que los discípulos están tan contentos de regresar, de hablar con el Señor Jesús, de ver y escuchar las grandes hazañas que ellos pudieron vivir en el poder del Señor Jesús. Y el Señor comienza a ministrarles, se sienta con ellos, pasa un momento a solas con ellos. Y dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto también es interesante en el versículo 4, porque gran parte de la multitud que le seguía al Señor Jesús en ese momento también eran personas que habían viajado a Jerusalén y estaban a punto de viajar a Jerusalén, que eran personas que estaban ya listas para viajar para la Pascua, para la celebración de la Pascua. Recuerden que esas fiestas mucha gente peregrinaba de sus ciudades para ir a Jerusalén y pasar esta fiesta allí, ¿no? Entonces, este momento también nos deja ver claro que había mucha gente que no solamente en Jerusalén y en Galilea, sino fuera de otras ciudades, conocía lo que estaba pasando con Jesús. La fama de Jesús ya estaba grande, ya había crecido. ¿Sí? Versículo 5. Cuando Jesús alzó los ojos, cuando él terminó de hablar con sus discípulos, cuando terminó la junta de sus hombres y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Es interesante que le dice a Felipe, hermano, no sé, aquí no explica el texto por qué le pregunta a Felipe. Posiblemente el Señor le pregunta a Felipe porque tal vez Felipe era una de las personas que administraba o tenía esas encomienda de parte del Señor de programar las comidas o ciertas cosas. Pero también lo que podemos ver es que le pregunta a Felipe para que los demás discípulos den una respuesta. En otras palabras, el Señor está probando a sus discípulos y le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Refiriéndose a más de 11,000 personas, más de 5,000 personas. Versículo 6. Pero decía esto para probarlo, porque el Señor Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastará para que cada uno reciba un pedazo. Hermanos, un denario era la paga por un día de trabajo. En otras palabras, Felipe le dice: 12 días de trabajo no creo que alcancen para todas estas miles de personas que están aquí. Eh, Obviamente, hermanos, Felipe está tratando de tal vez mesurarse porque esa pregunta descubre algo en los discípulos. Y aquí entramos a la segunda escena de este relato. La primera escena fue del 1 al 4, cuando podemos ver la actitud de la multitud, una multitud que no tiene una fe verdadera. Y en el versículo 5 al versículo 9 vemos la segunda escena de lo que está pasando aquí, que es la actitud de los discípulos. Y es una actitud de incredulidad. Esta actitud de incredulidad no es que no crean en Jesús como el Mesías, no. No es una fe de salvación, por así decirlo, sino más bien es una fe de lo que Él puede hacer. Cuando el Señor les pregunta a los discípulos si hay para dar de comer a estas personas, lo que el Señor está tratando de hacer es motivar la fe de ellos a decir, aunque no lo dijeron, a decir: Señor, no tenemos dinero para dar de comer a todo el mundo, pero tú puedes dar. Pero tú eres Dios, así que para ti nada es imposible. Tú puedes hacer algo. Pero si ustedes ven el relato bíblico, ellos no se imaginaron eso. El Señor los estaba probando. Y Él anticipadamente sabía lo que iban a decir, porque Jesús es soberano. Así que ellos, hermanos, ustedes ven, todavía no alcanzan a ver totalmente todo lo que puede hacer el poder de Jesús. Todo el poder que puede hacer el Señor Jesús. Si ellos entendieran todo lo que Jesús puede hacer, cuando Él le preguntó a Felipe, los discípulos hubieran dicho: Señor, no hay capacidad humana entre nosotros para hacerlo, pero tú sí puedes. ¿Qué hacen? Pero lo que sí vemos, hermanos, es que después de que el Señor les pregunta y Felipe contesta que no es suficiente, versículo 8, Andrés, uno de sus discípulos, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Ellos están presentando, hermanos, toda la capacidad que ellos tienen imaginativamente y creativamente en sus capacidades humanas. Señor,
Estás pidiendo que alimentemos a más de 5,000 personas, no tenemos cómo hacerlo, lo único que tenemos es 200 denarios tal vez, y tantos peces y tantos panes, es todo lo que tenemos. Y el Señor Jesús, hermanos, comienza a enseñar. Ahora, yo quiero que noten algo impresionante. El Señor Jesús sabía el corazón de esa multitud. Y yo quiero que reflexiones conmigo esto. Cuando tú te enteras de que una persona ha sido mala e injusta contigo o con otra persona, ¿te atreves a hacer algo bueno por ella? Aún sabiendo lo que hizo. Hermanos, déjame decirte que la gran mayoría de las veces cuando nosotros sabemos que alguien nos hizo algo malo, o no solamente a nosotros, sino a otras personas, tendemos a levantar el brazo, a encoger el brazo y a decir que él solo se valga por sí mismo, si está sufriendo, que sufra, se lo merece por ser malo, conmigo o con cualquier persona. Pero quiero que noten aquí el corazón tan compasivo, tan misericordioso y tan amoroso del Señor Jesús, que aún sabiendo el tipo de personas que estaban siguiéndole, Él está preocupado por darles de comer. Si lo notan, hermanos. Si notan qué clase de Dios tenemos, que es compasivo y tierno y misericordioso a pesar de lo que son. Es por eso que su gracia, hermanos, es lo que llena todo en nuestras vidas, o debería llenar todo, su gracia, no nuestras obras, no nuestras obras, porque no hay nada bueno que tú y yo podamos hacer que pueda atraer la gracia de Dios, no, no hay nada. Él quiso amar, porque Él es así. Él no puede privar su carácter de nadie. Él es así, Él es natamente amoroso. Y les dijo a sus discípulos, hagan que la gente se siente. Toda la gente, hermanos, cerca de este monte, más de 5,000 personas, siendo sentadas por los discípulos, y el Señor comienza a hablar, dijo Jesús, y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Noten aquí la descripción, 5,000 hombres. Y no solamente había hombres, también había niños, también había mujeres, pero en ese tiempo la costumbre judía era que los que te tomaban en cuenta son los hombres. Así que otra vez lo digo, cada hombre imaginemos que tenía una esposa. Ahí son 5,5, son 10,000. Y más niños aproximadamente, y hermanos, en esos tiempos tenían demasiados niños, vamos a dejarlo en 11,000 más o menos. Comienzan a sentarse en ese lugar. No hay recurso humano para darles de comer a todas estas 11,000 personas o más. Entonces Jesús tomó los panes que Andrés le había ofrecido al principio y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y si tú te pones, si cortáramos aquí la narrativa, pues se va a acabar, en el primer repartimiento se acabó, ¿no? A la primera persona que le iban a dar ya se acabó. Eran 3 peces, 4 panes y se acabó allí, ¿no? Pero no, los repartió a los que estaban sentados. ¿Cuántos estaban sentados? Más de 11,000 personas. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Hermanos, nosotros conocemos esta historia y a veces hasta en las películas en el tiempo de Semana Santa lo vemos. Cuando el Señor Jesús levanta las canastas y ora al Señor y salen canastas y llenas de peces y de panes para alimentar a más de 11,000 personas con solo que Jesús oró por los alimentos y creó alimento donde no había. Wow. El Señor comenzó a darles todo lo que querían. No solamente era un pescado, quiero más, quiero repetir más. Hay más, toma más, come más, hay suficiente. Dándolo todo lo que ellos querían. Versículo 12. Cuando se saciaron, eso es impresionante. Esta declaración no es de que, ya se me quitó la... No, ellos estaban a reventar. Ahora en estas cenas navideñas, hermanos, ¿cuántos quedamos así con el estómago brillante? ¿No? Como si lo hubiéramos encerado, ¿no? Como un globito, como un globo, porque comimos demasiado postre de manzana.
la verdad. Ellos quedaron súper saciados. Y cuando esto pasó, hermanos, el Señor dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. No solamente se saciaron, sino que todavía sobró, hermanos. Sobró. Ellos lo recogieron y llenaron 12 canastas, 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Todavía sobró para llevar. Versículo 14. Ese fue la tercera escena. Desde el versículo 10 al 13 vemos la alimentación. Y ahora vamos a entrar a la cuarta escena y última de este segmento, que es la reacción de las personas. La gente, entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Recuerden, hermanos, que desde el versículo 1, Juan nos describe que una gran multitud, versículo 2, le seguía porque veían las señales que Jesús hacía y realizaba sanaciones a los enfermos y hacía milagros. Y la gente, hermanos, al ser testigo literal de lo que había hecho el Señor Jesús al alimentar más de 5,000 personas, declaran esto entre esta multitud, más de 11,000 personas. Y lo que estaba provocando esta declaración era decir, el Mesías que estábamos esperando es este. Este es el Mesías, este es el Rey que estábamos esperando, que nos enseñaron nuestros padres, que vendrían a sacarnos de la pobreza, a sacarnos de la enfermedad, a sacarnos del gobierno de Roma que nos aprisiona. Él es el caudillo, Él es el rey que va a derrocar el imperio romano, Él es el rey que va a traer paz mundial, Él es el rey que va a juntar una vez más a los judíos en Jerusalén. Es este, porque nos da cosas, porque nos sana, porque nos da de comer. Oye, ¿qué más quieres? Él es el rey, Él es el Mesías que estábamos esperando. Y la reacción del Señor Jesús, hermanos, versículo 15, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por fuerza hacerle rey, se retiró, se fue, él solo otra vez al monte. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde ofendieron al Señor Jesús? Todo iba bien. El pueblo lo que quiere es que sus heridas sean sanadas por el gobierno. ¿No es así, hermano? No es que todo el mundo anhela que sus gobernantes les den dinero para que ellos lo gasten. La gran mayoría, hermanos, de los que somos gobernados, o hay gente muy abusadora que quiere eso, quiere pan. Le achacan al gobierno todas sus circunstancias y déjenme decir que sí, hermanos, hay gobernantes malos y que gobiernan mal. Pero la dinámica que hay en el gobierno o en los reyes y los gobernados es que el rey quiere gloria de su pueblo y el pueblo quiere ser saciado. ¿Verdad? ¿A poco así no es? ¿Verdad que sí es? El pueblo quiere mejores cosas que el gobierno les dé y los gobernantes quieren la gloria del pueblo. Llámese el dinero, llámense posesiones, llámense lo que quieran. Pero esa es la dinámica que podemos ver históricamente en todos los gobiernos del mundo y de la historia. Los egipcios eran dioses. Los césares eran dioses según ellos, obviamente. Nada que ver. Hoy día, hermanos, nuestros gobernantes hacen eso. Por un lado dicen que el pueblo y ellos se enriquecen y el pueblo sigue igual. Pero la realidad, hermanos, no es compatible en lo que está pasando aquí. El Señor Jesús estuviera en una posición humana como nosotros pudiéramos decir, ok, sí, yo voy a ser el rey, háganme rey. ¿Por qué el Señor se fue a esconder? ¿Por qué el Señor se fue? Y no recibió la gloria de estas personas. ¿Por qué se fue y no recibió esta declaración? Porque si es verdad, hermanos, que Él es el rey verdadero, si es verdad que Él es el Mesías, si es verdad que Él era el que había de venir, pero quiero que noten esto,
Ellos no quieren a Mesías. Ellos no pueden ver a Jesús como Mesías. Ellos lo ven como un profeta. ¿Sí notan esa declaración? Versículo 14. ¿Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo? ¿Verdaderamente este era lo que yo pensaba que debería de haber pasado? Pero hermanos, este es el gran problema del mundo. La gente quiere lo que Dios da, pero no quieren a Dios. Ese es el gran problema del mundo. Y Jesús conocía y pesaba cada corazón, cada uno de esas 11,000 personas aproximadamente que estaban ahí. Él conocía de A a la Z que lo que ellos veían en él era falso. Su fe no era una fe genuina. Qué terrible, hermanos, es cuando tú crees algo equivocado. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado en algún momento de tu vida que tu confianza está puesta en algo y después de muchos años de haberlo defendido, de haberlo construido, de haber puesto tus sueños allí, te enteras que estaba equivocado? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y lo que he experimentado después de eso es un defraude, es un dolor tan agonizante. Te sientes defraudado, te sientes tan mal, hermanos. Esa es nuestra realidad. Nosotros inclinamos nuestro corazón a cualquier ídolo. ¿Y saben qué? Si Dios no es tu Dios, cualquier Dios al que tú te inclines te va a defraudar y te va a herir. Él es Dios, sí, Él es Dios, Él es el Cristo, sí, Él es más que un profeta, sí, pero ustedes no están viendo quién es Él. Ustedes no están viendo que Él es Dios encarnado. Ustedes no están viendo que todo el mundo y el universo existe porque Él lo dijo. Ustedes no están viendo eso. Ustedes no están viendo que este Jesús que acaba de darles de comer a más de 11,000 personas existía en la eternidad pasada junto con el Padre y el Espíritu de Dios y se encarnó hace 30 y tantos años. Ellos no veían eso, no alcanzaban a verlo. Solo 12 hombres, solo 12 hombres lo vieron. Y de esos, 11 quedaron, mientras uno estaba preparándose después, llamado Saulo. Eran pocos, hermano. No les sorprenda, hermanos, cuando llegamos los domingos a este lugar y somos pocos, hermanos. Esto es así. Pocos van a ver la gloria de Dios. Pocos. A nuestros ojos. Las iglesias que están a reventar, hermanos, ¿por qué están allí? ¿Qué quieren? ¿Han escuchado la iglesia que está allá en Torreón por Matamoros, la Gosén? Está a reventar de gente. ¿Por qué están allí? ¿Acaso predican el evangelio vivo y glorioso de Jesús? La última vez que yo escuché eso, hasta les publiqué, prediquen Biblia, con signos de admiración, porque el pastorcito ese que está allí, el pastor, un joven, declarando, diciendo, para el 2026 el Señor me ha revelado que va a ser un año de prosperidad. La gente está ahí por eso. Hermanos, nosotros mismos, la gente que abraza el mensaje del evangelio maldito de la prosperidad, hace que esas iglesias estén grandes, pero están tan huecas. Están tan huecas. Son gente que quiere lo que Dios ofrece, pero no quieren a Dios. Yo nomás quiero lo que tú das. A mí no me interesa quién eres tú. Dame lo que quiero. En los otros evangelios, cuando podemos ver esta narrativa, hermanos, el Señor Jesús confronta a la multitud y les dice, ustedes están conmigo porque yo les doy de comer, y más adelante lo vamos a ver. Trabajen. El Señor Jesús les dice, ustedes van conmigo porque yo les di de comer ayer, al día siguiente cuando Él se va en la barca, y ahora quieren que les dé de comer otra vez. Trabajen. En otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo, no sean flojos. ¿Quieren comer? Cómprense su comida. Y entre uno en uno se empezaron a ir.
quejándose de lo que dijo el Señor. Qué dura es esta palabra. ¿Quién la puede aguantar? ¿Caes gordo, Jesús? Y el corazoncito se desmoronó. Ya no es el Mesías que quería, porque me ofendió. ¿Sí notan eso? Y el Señor voltea con los 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, hermano, lo más sabio que ha dicho en toda su vida, en su ministerio, tal vez antes de que Jesús resucite. Señor, ¿a dónde vamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo 11 hermanos, 11 vieron la gloria. De 11,000, 11. El Señor Jesús se apartó, hermanos, versículo 15, porque todavía no era el momento para que Él sea proclamado rey. Quiero que noten eso. Todavía no es el momento de que Él fuera proclamado rey. Cuando Él vino, hermanos, a este mundo, en su primera venida, no fue para ser proclamado rey. Vino aquí a ser puesto como siervo, sufriente. No vino aquí a cargar una corona de oro, ni ropa real. No, vino aquí a cargar una corona de espinos y a ser desnudado y a burlado. En su primer venida, hermanos, Él no vino a proclamar la gloria ni a demandar gloria por quién era Él. No, en su primera venida Él vino aquí a servir y a dar su vida por lo suyo. Pero en la segunda venida, cuando Él regrese, ahora sí, Él ya no va a regresar como un niño, como un recién nacido. No, Él va a regresar como un Señor y Rey. Y no estará en tela de duda si Él es el Mesías o no, si Él es el Dios soberano o no. No, hermanos, es sí o sí, se acabó. Lleno de gloria y de majestad, el cielo se va a partir, todo ojo le verá, serán resucitados todos. Y en algún momento, hermanos, así de rápido todos estaremos juzgados y cada quien donde debe de estar. En el infierno los que van a condenación, los que no quisieron al Señor, y en la gloria eterna los que nos quiso salvar por pura gracia. Los que creímos en Él, los que nos arrepentimos y amamos su carácter. Entonces el Señor no quiso esta adoración, no quiso esta proclamación forzada de que fuera rey, hermanos, porque ese no era su pueblo. Ese no era su pueblo. Esa proclamación que decían, Él es el rey, vamos a hacerlo rey. El Señor pudiera haber dicho, ustedes no son de mi reino, ustedes no están viendo lo que está pasando. Aún en su misericordia Dios les dio de comer, aún sabiendo quién eran ellos. Y si tú estás hoy, esta mañana aquí, y lo que más te importa es lo que Dios ofrece, más que conocerle a Él, te ruego en el Señor que te detengas y analices tu corazón y le pidas al Señor que te abra el entendimiento y tu corazón para que hagas a un lado tus necesidades y lo que tú piensas buscar en Dios y que le ruegues al Señor que te dé vida para que lo puedas ver a Él. Aférrate a Él, a su carácter, a su obra, a su persona, no a lo que Él te da y ofrece. No, aférrate a su persona. Entonces el Señor, hermanos, al final se va y regresa al monte donde tuvo la junta con sus discípulos, porque esta gente quería proclamarlo rey. Así que esto cierra nuestro relato de 15 versículos en 4 escenas. Del versículo 1 al 4 podemos ver, hermanos, la descripción de esta gente, de esta multitud que tenía una fe falsa porque ellos estaban buscando al Señor por lo que Él daba, no por quién era. En la segunda escena podemos ver desde el versículo 5 al 9 la incredulidad de sus discípulos, que ellos no alcanzan a ver realmente la capacidad infinita del poder de Jesús. Y en el 10, hermanos, versículo 10 al 13, podemos ver cómo Jesús los alimenta a todos y los sacia a todos. Y el versículo y la escena final, cuarta escena, versículo 14 y 15, podemos ver cómo el Señor huye
de la falsa proclamación de hacerlo rey. Y como ya lo mencionaba, aquí hay muchas cosas que decir y muchas cosas que aplicar. Cuando el Señor regrese, hermanos, Él va a ser proclamado por su pueblo, pero su pueblo verdadero. Dice Apocalipsis, hermanos, que el Señor se va a presentar como un cordero como inmolado, capítulo 3. Y que Juan estaba llorando. De hecho, el mismo Juan que escribe este evangelio también escribe Apocalipsis y dice que él en esa visión hay un libro sellado y nadie puede abrir ese libro, y él lloraba demasiado porque los propósitos de Dios no podían ser ejecutados si ese libro no se abre, y de repente aparece el Cordero, Cristo, el Rey verdadero, y él tiene la potencia para abrir el libro, y de repente comienzan a proclamar y adorar la iglesia, los 24 ancianos, que es la iglesia, y los ángeles adorando al Señor Jesús. Él va a ser proclamado por su verdadero pueblo. Pero ¿saben cuál es la diferencia de la proclamación de esta gente a la verdadera gente de Dios? La proclamación, hermanos, de Apocalipsis 3, de la iglesia, ellos cantaban un himno que decía: digno eres, oh Señor, de abrir el sello, digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste. Si notan la alabanza diferente, tan trascendental. Ellos están adorando a Jesús porque les dio de comer. Y la iglesia verdadera está adorando, ¿por qué? ¿Porque les dio de comer? No, porque los salvó de la ira de Dios. Si notan esa inmensa diferencia, cuando oras, ¿por qué alabas al Señor? ¿Por lo que te dio la semana? ¿O porque te salvó y su gracia sigue vigente todos los días y lo adoras y recuerdas el momento que te dijo vive y viviste, y todo el tiempo estás recordando la salvación que ha sido por pura gracia en Cristo Jesús? ¿Es así? ¿O eres como estas personas también? Hermanos, yo les animo y deseo que ustedes puedan ser como la verdadera iglesia, que proclama a nuestro Rey por lo que hizo por nosotros, no por lo que nos da, no, por lo que Él es. Él es nuestro Dios hermoso y glorioso, y no existe nadie como Él. A Él sea la gloria por siempre y para siempre, y de nuestros labios y de nuestras mentes y nuestros corazones como iglesia en un cuerpo unido, proclamemos al Señor por siempre, no por lo que nos da, sino por quién es Él. Él es el Dios trino, infinito, perfecto y glorioso. A Él sea toda gloria. Padre, en tu nombre, permite que este mensaje, Padre, taladre nuestras mentes y nuestros corazones, Espíritu de Dios, para que produzca fruto de arrepentimiento verdadero y hermoso. Oh Padre, qué hermoso es el sufrimiento que produce tu Espíritu Santo, que nos lleva a arrepentirnos. Qué hermoso y qué glorioso es ser llevado a arrepentimiento por tu obra. Yo te ruego, Señor, que cada uno de los que estamos aquí esta mañana podamos reflexionar, Señor, y comparar nuestra vida con estas personas del relato bíblico, esta gran multitud que se agolpaba para recibir algo de tu Hijo, pero a ellos no les interesaba en absoluto, Señor, su gloria. ¿Quién era Él? Padre, líbranos de ser esas personas. Líbranos, Señor, de ser esas personas, y que cada uno de nosotros que te seguimos, nuestra vista no nuble, no sea nublada por las cosas que tú das, Señor. Y sí sabemos que tú das muchas cosas porque tú eres un Dios bueno y dadivoso, y te damos gracias por eso, Señor, pero que nuestra atención no esté en eso, solo gratitud.
que nuestra atención esté en contemplar tu gloria y hermosura y adorarte por eso, porque tú fuiste inmolado, porque tú eres digno de abrir el libro y desatar los sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste. Recibe nuestra adoración. Espíritu Santo de Dios, salva esta mañana, salva, Señor, a tus elegidos. Salva, Señor, por el poder de tu palabra y el poderoso mensaje de tu evangelio, a los que todavía están ciegos y no alcanzan a ver tu gloria. Para ti no hay nada imposible, Señor. Así que vence la incredulidad de los corazones incrédulos que están aquí, Señor. Vence la incredulidad. Derrumba, Señor, los corazones de piedra y crea en ellos un nuevo corazón de carne. Padre, que en este momento que vamos a tomar la Santa Cena, recordemos todo lo que hemos aprendido en este trayecto hermoso de este Evangelio, de todo lo que has hecho por nosotros y que nuestro corazón pueda glorificarte, Señor.